Planificación urbana y redes de transporte. La adherencia urbana. Y la adherencia urbana es un concepto que nos permite medir qué tan vinculado está un sistema o infraestructura de transporte público con la ciudad que lo rodea. Si nosotros tenemos un punto en la ciudad y que es el origen hacia un destino, vincularemos esto a través del viaje. El deseo de las personas, pese a que puede tener otras alternativas dentro de la misma ciudad, es obtener el menor tiempo posible de ese desplazamiento. Sin embargo, el transporte público pretende juntar diferentes viajes para poder ser óptimo en el aumento de la capacidad para poder transportar la mayor cantidad de personas. Es cuando se busca la optimización de la red de transporte público, en especial de la red de transporte público masivo. Si nosotros observamos diferentes modos de transporte, podemos decir que la caminata es el modo que se adhiere más porque está en contacto permanente con la ciudad. Y en términos de adherencia, conforme se aumenta la velocidad y disminuye el número de paradas, podremos decir que el modo disminuye su adherencia con la ciudad. Y esto se podría medir con el número de paradas sobre la longitud de la red o de la infraestructura. Esta representación gráfica, basada en Mesuet, indica que una infraestructura de transporte puede existir libremente de la ciudad. O no tiene ninguna conexión con la ciudad, o puede permitir e integrarse con la ciudad, para que la ciudad coexista con el sistema de transporte. Para medir esta adherencia o esta coexistencia entre el transporte público y la ciudad, se pueden evaluar algunos aspectos como los senderos, que es el que sigue el observador cuando camina por la ciudad, y pues se puede evaluar bajo esta puntuación, donde uno es que el sendero es el punto de concentración y la estación de transporte público están completamente desconectados, o sea, la valorización es muy baja, y la valoración es máxima cuando el punto de concentración y la estación están superpuestos y el sendero es natural entre el transporte público y la ciudad. Otro aspecto que se puede valorar son los nodos, que son puntos estratégicos de la ciudad, con concentraciones de sendas, puntos donde donde es multimodal, donde puede ser una estación como una representación, un lugar donde las personas se reúnen naturalmente. Si evaluamos con respecto al sistema de transporte, el punto de concentración y la estación de transporte público no están alineados, sería la menor valoración de esta variable, y la mejor valoración es cuando el nodo y el punto de transporte están superpuestos y conforman un solo espacio urbano. Cuando hablamos de los límites, son esos elementos lineales que se constituyen como fronteras urbanas, naturales para cualquier observador. Estas rupturas pueden ser algunos muros u otros cruces que generan pues un efecto barrera en algunos de los casos. Este es un ejemplo de lo que ocurre en algunas zonas de la ciudad. Entonces, la valoración es menor cuando el límite es preexistente en una gran franja y el sistema de transporte refuerza esta condición de barrera del límite. Y la valoración es más alta cuando el transporte público corta esos límites y está correctamente integrado y permite que dos barrios se integren y no exista ese límite preexistente. Sobre los barrios, podemos decir que son secciones de la ciudad con un patrón que es claramente identificable. Y con respecto al transporte y los barrios, podemos decir que la valoración es menor cuando el sistema de transporte divide a estos barrios y acentúa la división. En tanto que la valoración es máxima cuando el transporte permite cortar los límites de los barrios y los borra y los integra completamente, fusionando barrios. En cuanto a la movilidad, podríamos decir que describe la facilidad de desplazamiento de las personas y las mercaderías y conecta con las redes de transporte. En términos de movilidad, la valoración es baja cuando las líneas de transporte son paralelas sin continuidad.
y la movilidad tiene una mayor valoración cuando entre las líneas, las estaciones se superponen, dos líneas de transporte se superponen y pueden compartir y vincularse entre ellas. El espacio público es el lugar geográfico que fomenta la reunión social, el intercambio, y podríamos decir que su vinculación con el sistema de transporte urbano, la valoración será mínima cuando el espacio público está completamente desconectado a la red de transporte público, y la valoración será máxima cuando la red de transporte forma parte de ese espacio público. Y todo su equipamiento es una representación, un punto de referencia dentro de la ciudad. Puede ser un monumento, un edificio que permita dar una imagen clara de la ciudad. En este caso, podremos decir con respecto al sistema de transporte, la valoración será menor cuando los hitos se encuentran desconectados de esta red de transporte, y la valoración será menor cuando los hitos se yuxtaponen o se superponen a las estaciones del sistema de transporte. ¿Cómo se evalúa? Entonces, cada uno de los elementos de la infraestructura de transporte, en este caso, o de los edificios públicos, se puede evaluar con respecto a su adherencia con la ciudad. Podríamos evaluar una estación del metro, una estación del metropolitano o de otro sistema de transporte, y verificaremos cada uno de esos aspectos que hemos explicado: los senderos, los nodos, los límites, los barrios, la movilidad, los hitos y equipamiento y los espacios públicos, lo cual nos permitirá corregir algunos aspectos del diseño luego de la evaluación y poder decir si estos sistemas pueden mejorar en su integración con la ciudad y con los espacios públicos, con los hitos, y permitir senderos y transitabilidad y movilidad y todas las variables que hemos enumerado. Como ideas finales, podemos decir que el urbanismo y las redes de transporte forman parte de una malla fina tejida por la adherencia pedestre. Es el ciudadano el que teje esa malla urbana, y en la intención de conseguir una ciudad mejor adherida nos podemos encontrar con la paradoja de si tenemos que dar mayor adherencia o mayor velocidad comercial al sistema de transporte público, o a la inversa,